y transmitirlo en vivo por Facebook. Esta noche vamos a tener con nosotros a nuestro querido amigo y aliado Max Hatler. Él es director de políticas de salud de la organización neoyorquina llamada The New York Immigration Coalition. Allí tienen sus datos donde pueden comunicarse con él en caso de cualquier duda. Él siempre está presto y a la orden. Así lo ha estado y demostrado con nosotros desde el año 2018, Max. Si no me equivoco, estamos juntos, trabajando juntos con conversatorios, y hoy nos va a hablar sobre lo que es navegar el sistema de salud, cuáles son nuestros derechos y por supuesto nuestros deberes, pero sobre todo nuestros derechos como inmigrantes a acceder a ellos y sin importar el estatus migratorio. Pero no me quiero adelantar mucho porque sé que Max bastante material tiene para compartir esta noche con nosotros. Nosotros somos, mi nombre es Niurka Meléndez, soy cofundador de la organización Venezuelans and Immigrants Aid, que junto a mi esposo fundamos ya hace 4 años, junto con ese capital humano, mucho más personas a las que pueden ver en esta fotografía. Básicamente nuestra misión es apoyar a la migración forzada y buscadores de asilo venezolanos que se encuentran en la ciudad de Nueva York. Son diferentes actividades las que ejercemos, no solamente este tipo de webinar hoy en día y de acuerdo a la pandemia son en línea, pero también tenemos programas de inglés, tenemos programas de apoyo emocional y tenemos también lo que son campañas de advocacy para visibilizar un poco lo que es la necesidad de protección internacional que tenemos los venezolanos migrantes forzados y buscadores de asilo que nos encontramos en los Estados Unidos. También tenemos actividades culturales que involucran las cenas navideñas, que son, ya tenemos 4 años haciéndolas y son bien famosas de nosotros para la comunidad. Pero bueno, conózcanos, estamos aquí siempre a la orden, nuestros correos, y tienen, por supuesto, todos los medios a través de las redes sociales donde nos pueden contactar. Quisiera robarte unos 2 minuticos, Max, porque para mí para nosotros como vía es muy importante recordarles a nuestra comunidad que hasta la fecha el alivio migratorio decretado por el expresidente antes de salir de su cargo, de su posición, llamado DED, aún no ha sido publicado en la página web de USCIS, solo para saber o estar informados en cuanto a lo que serían los procedimientos, las instrucciones que debemos hacer para aplicar al permiso de trabajo. Yo les pido, por favor, que nos convirtamos en replicadores de información veraz y de información que es la real, ¿no? Porque estamos viendo, recibimos muchísimos correos, Max, es increíble, y bueno, nuestra comunidad aquí en Vía estamos muy, muy conscientes de ello y muy preocupados porque han salido muchísimas noticias de que, bueno, aplica aquí, anótate aquí, contesta estas preguntas, cuando es algo que tenemos que estar pendiente de la página quien se encarga, perdón, de la institución aquí en los Estados Unidos, quien se encarga de los servicios de inmigración y ciudadanía, como es USCIS. El DED es un alivio migratorio que otorga protección de deportación a nuestro país ya desde el 19 de enero. Lo que estamos esperando es que parte de ese memorándum decía que teníamos acceso también a un permiso de trabajo. Eso es lo que estamos aún esperando que salga publicado en la página web oficial de USCIS. Les pido, por favor, conviértanse ustedes en replicadores de esta información porque lamentablemente hay mucho erudito que sabe más incluso que USCIS, dando y prometiendo cosas que todavía no son reales. Entonces, por favor, vamos a estar bien pendientes de lo que son los sitios web oficiales. Y Max, me disculpas pero quería como que hacer dejar esto bien claro. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro querido amigo Max. Max, de verdad que súper agradecidos como siempre de tenerte. Y bueno, nada, los micrófonos son tuyos como siempre. Bueno, muchas gracias, Niurka. Gracias a todos por estar esta noche y gracias por la presentación y la información sobre de la salida obligatoria diferida. Voy a poner un poco de esa información en mi presentación sobre temas de salud también, para entender en el momento de que la migra empiece a procesar y abrir el camino para ese estatus temporal que significa en cuanto a acceso a seguro médico. Y también modificar para los que nos conocemos y que han visto esta presentación anteriormente o un
estilo de esta presentación, también agregamos información nueva y siempre cambiante sobre el tema de servicios de salud en el contexto del COVID-19, la vacunación y el testeo y evaluación y todo relacionado con el COVID-19. Y veo que entró una pregunta antes de empezar sobre la carga pública. Definitivamente vamos a tocar ese tema más hacia el final de la presentación, y también voy a tratar de no presentar por tanto tiempo como en otras épocas para poder contestar preguntas, porque sé que con la carga pública, con el cambio de la administración federal, con el tema de la vacunación, hay muchísimas preguntas. Pero bueno, voy a empezar ahora y después podemos tener una conversación, y le pido a Niurka o a quien quiera que me interrumpa si hay preguntas importantes para aclarar sobre la marcha, porque voy a compartir pantalla ahora y después no voy a poder ver el chat. Excelente, Max. Omaira va a estar apoyándonos en la parte de las preguntas, ¿ok? Perfecto. Gracias, Omaira. Bueno, como dijo Niurka, me llamo Max, soy de una organización que se llama la Coalición de Inmigrantes de Nueva York. Nosotros somos una coalición de más de 200 organizaciones a lo largo del estado de Nueva York que trabajamos en distintas áreas para mejorar la situación de los inmigrantes, los que piden asilo, los refugiados en el estado de Nueva York, y mi área de enfoque es en el sistema de salud. Entonces, lo que quiero tocar hoy son los derechos que siempre se tiene en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York, además de acceso a los servicios de salud generalizados y específicamente los servicios relacionados con el COVID-19. También tocar el tema del seguro médico y cómo averiguar si uno clasifica y para cuáles seguros a lo mejor uno clasifica dependiendo del estatus migratorio y el ingreso. Y después, no tanto dar una presentación pedagógica sobre la carga pública, pero sí contestar preguntas que tengan sobre ese asunto. Bueno, entonces va a ser mucha información y muchos recursos, pero creo que el mensaje básico más importante para retener es que en este estado, todas las personas que vivimos en este estado como neoyorquinos, sin importar el estatus migratorio, tenemos el derecho de usar servicios de salud, de recibir atención médica y de recibir asistencia financiera para ayudar a pagar, en el caso de que no sea gratuito, porque muchos servicios son gratuitos, recibir asistencia financiera sin importar el estatus migratorio. Este es el mensaje más importante y más básico que voy a transmitir una y otra vez en esta hora. Y por causa de eso, es muy importante que todas las familias inmigrantes, ciudadanas, todas las familias puedan y deban buscar la atención médica que necesitan durante este momento muy difícil por causa de la pandemia y en cualquier momento, siempre. Y aún sin un seguro médico se puede ver a un proveedor de servicios de salud. El seguro médico es algo muy importante y por ende nosotros hacemos campañas para tratar de terminar con el sistema discriminatorio que tenemos en este estado, que previene que ciertas personas obtengan seguro médico por causa de su estatus migratorio, pero aún así sabiendo que antes de lograr un sistema de cobertura más universal, que todos tenemos el derecho de buscar la atención médica aún sin seguro médico. Y bueno, si uno se siente mal, más que nada hoy por hoy con síntomas del COVID-19, problemas respiratorios, lo mejor, si uno tiene un médico de cabecera, es comunicarse ahí directamente con la clínica o con la persona encargada de su atención médica. Y si no tiene, siempre se puede llamar al 311, que es el operador público de la ciudad, para hacer una consulta médica. Ahí a través del 311 pueden derivar el sistema público de salud, a una clínica o directamente con un proveedor que está de turno. Bueno, esos son como los mensajes más básicos y el primer recurso para saber más que nada si uno no tiene un proveedor de servicios de salud actualmente es llamar al 311. Para hablar un poco más específicamente sobre los servicios relacionados con el COVID-19,
Voy a hablar en breve sobre la vacuna, pero tenemos que entender que el proceso de vacunación va a ser muy largo y mientras tanto sigue habiendo mucha transmisión de esta enfermedad tan feroz. Entonces el testeo sigue siendo muy importante y saber dónde uno se puede hacer la prueba del COVID-19, muy importante. Entonces acá tenemos la página web de la ciudad para ubicar dónde uno puede ir a hacerse la prueba. Y entendemos que últimamente las colas no han sido largas, por suerte, porque hace mucho frío. Las colas no han sido largas y los resultados se dan, con la prueba rápida se dan muy rápido, o sea, dentro de horas, y también con la prueba PCR se dan los resultados dentro de 2 días, que es muchísimo mejor que la situación que estábamos viviendo por gran parte del año pasado. Entonces, está la página para las personas que se manejan en Internet, para las personas que prefieren hablar por teléfono, también el mismo número de teléfono 311 se puede llamar para, dependiendo de dónde uno vive, recibir información acerca de los lugares de testeo más cercanos. Muy importante recalcar que las pruebas son gratuitas. En esta ciudad, si uno va a los lugares que están contratados con la ciudad a través de esta página de internet que está en la pantalla o a través del 311, las pruebas son gratuitas. Esa es una política de la ciudad, pero también es algo que para las personas de bajos recursos que son indocumentadas, hay un solo tipo de seguro médico y es un seguro médico muy limitado que cubre a las personas indocumentadas. Se llama Medicaid de emergencia. El Medicaid de emergencia no es un seguro médico comprensivo, es solamente para casos emergentes, pero cuando estamos hablando del COVID-19, el Medicaid de emergencia cubre el testeo, la evaluación y el tratamiento para el COVID-19. Entonces es importante tener eso en cuenta porque no solo el testeo es gratuito, sino que para una persona de bajos recursos, indocumentada, que no puede conseguir seguro médico comprensivo, aún con el Medicaid de emergencia, se puede cubrir el tratamiento para el COVID-19. Y más adelante voy a explicar un poco más a fondo de qué se trata el Medicaid de emergencia y cómo inscribirse. Y de nuevo, esto es un programa para personas que no tienen ningún tipo de documentación migratoria vigente ni personas que están en el proceso de pedir otro estatus migratorio. Entonces es un programa muy limitado, pero también muy importante y más importante aún en el contexto de la pandemia. Bueno, eso es el testeo, las pruebas para el COVID-19. Otra parte del proceso de tratar de controlar esta pandemia es el rastreo de contactos, o lo que en inglés decimos contact tracing, que es el intento de comunicarse con las personas que han sido expuestas al COVID-19. Una persona contrae el COVID-19 y se intenta comunicar con esa persona para ver con qué otras personas ha tenido contacto. Y después se trata de comunicarse con esas personas para tratar de cortar la transmisión. El rastreo de contactos en la ciudad de Nueva York se maneja a través del sistema de salud público y puede aparecer, no sé, a lo mejor alguien que está viendo hoy ya recibió una llamada del rastreo de contactos, o sea, los rastreadores. El número de teléfono a lo mejor aparece como un 212 por el código de Nueva York y empieza con un 540 o un 242. Si está recibiendo una llamada de uno de esos números, es muy importante contestar, o si no, se puede contestar en el momento de devolver la llamada, porque esta es una parte muy importante del intento de controlar la transmisión del COVID-19 y poder quedarse tranquilos de que en ningún momento un rastreador va a pedir ni el número de seguro social, ni el estatus migratorio, ni ningún tipo de información financiera, la tarjeta de crédito, nada. Si alguien está llamando diciendo que está haciendo un rastreo de contactos y está pidiendo algún dato de este estilo, pueden saber que alguien está intentando estafarle y cortar, porque las personas que trabajan para la ciudad en el rastreo de contactos jamás pedirán ese tipo de información.
Y también importante saber que hay una ley estatal, es una ley nueva que con muchos aliados logramos que se apruebe el año pasado, una ley que impide que se compartan los datos juntados a través del rastreo de contactos con autoridades de migración federales. O sea, es totalmente prohibido compartir con la migra información que se obtiene a través de este proceso de rastreo de contactos para el COVID-19. Ok, ahora el gran tema del día y de la semana y del mes y seguramente del año entero es la vacuna contra el COVID-19. Podríamos hablar toda la noche sobre la vacuna y de hecho paso prácticamente todo el día hablando de la vacuna, pero quiero resumir algunos datos muy importantes en cuanto a cómo la vacuna afecta al estatus migratorio. O sea, no afecta al estatus migratorio, pero tratar de tocar varios puntos que sabemos que son cuestiones de preocupación en muchas comunidades inmigrantes hoy por hoy cuando se habla de la vacuna. Y después podemos hablar más a fondo en la charla al final. Tres datos muy importantes para saber sobre la vacuna. Uno es que va a estar disponible para todos. Sabemos que no hay suficiente para todos hasta ahora y hay en procesos medio complejos de averiguar si uno clasifica, pero en algún momento va a estar disponible para todos y para todos va a ser sin costo. Y va a ser sin costo sin importar el estatus migratorio, sin importar si uno tiene seguro médico, sin importar el ingreso de uno o la capacidad de pagar, porque no se va a pedir dinero para ponerse la vacuna en ningún momento. A lo mejor sí van a preguntar si uno tiene seguro médico, porque ahí la ciudad o el estado puede cobrar a la aseguradora, pero no es una necesidad tener seguro médico. Este es un proceso que queremos realmente que sea universal para todos, sin importar ninguno de estos factores. Ese es el número uno. El número dos es que no trae ningún tipo de consecuencia relacionada con la carga pública. Ni la vacunación, ni el testeo, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con el COVID-19 trae ningún tipo de consecuencia de la carga pública. Ese es el punto 2. Y el punto 3 es que su información está protegida, tanto por ley estatal como por el arreglo que tiene el Estado de Nueva York con el gobierno federal. No se comparten los datos individuales de nadie en el proceso de la vacunación. Los únicos datos que se comparten entre el Estado y el gobierno federal son a nivel de la población, o sea, no implica ninguna persona individual y es solamente con las autoridades de salud federales, no con ninguna autoridad migratoria. Max, Y en cuanto al... Adelante. Ok, Max, discúlpame la interrupción, pero casualmente que estás hablando de la carga Sí. pública, tenemos dos preguntas en el chat vinculadas a eso. Oli y Yasmín preguntan, preocupadas. La primera, Oli, pregunta sobre, teniendo ella un proceso de inmigración en curso, solicitando su residencia permanente, puede optar por el Medicaid sin sentir el miedo de ser catalogada como carga pública. E igualmente Yasmín nos hace una pregunta vinculada. Dice que le fue otorgado un Medicaid por emergencia, el cual nunca ha usado, por temor a que esto pueda ser una traba ya luego para ella más adelante de ser considerada carga pública. Ok, respecto a la segunda pregunta, el Medicaid de emergencia no forma parte de la prueba de la carga pública. Entonces, use tranquila el Medicaid de emergencia porque es un programa que específicamente va por fuera del tema de la carga pública. No hay por qué preocuparse y se puede usar sin ningún tipo de preocupación cuando se trata del Medicaid de emergencia. Y en cuanto a la primera pregunta, la respuesta siempre va a depender un poco de la situación específica y no voy a pedir datos personales en un ambiente público, pero lo que sí puedo decir es que si alguien está pidiendo la residencia permanente a través de, por ejemplo, haber tenido el asilo antes y después está intentando pasar de tener el asilo
a tener la residencia permanente no tiene que pasar por la prueba de la carga pública. No hay prueba de carga pública para una persona al pedir el asilo, ni tampoco al convertir ese estatus en la residencia permanente. Y si la persona está recibiendo, o sea, pidiendo la residencia permanente a través de, por ejemplo, un familiar, como por ejemplo se casa con un ciudadano o residente permanente norteamericano u otro familiar directo, a lo mejor tiene que hacerse la prueba de la carga pública, pero en esa situación esa persona muy probablemente no está clasificando para un tipo de seguro médico que puede perjudicar al solicitante. Puedo hablar un poco más a fondo o más específicamente y voy a dar mi información al final también si alguien quiere comunicarse directamente para hablar de un caso específico, pero en el 99,9% de los casos los seguros médicos se pueden usar tranquilamente sin preocuparse por la carga pública, porque la persona o nunca va a pasar por una prueba de la carga pública, o porque, por ejemplo, en el caso del Medicaid de emergencia, es un programa que no entra en la prueba de la carga pública. Gracias, Max. Ok, gracias por las preguntas. Y sigan preguntando, vamos a contestar todas las preguntas, todas las que podemos. Bueno, entonces el último punto para tocar por ahora en cuanto a la vacuna es saber que, porque hemos escuchado muchas preocupaciones de si ICE o la Migra va a estar en los lugares de vacunación buscando a ciertas personas. Y lo que sabemos es que el gobierno federal mismo ha declarado que los sitios de vacunación se consideran como ubicaciones sensibles. Y voy a explicar un poco más qué significa eso, porque también afecta a todos los lugares de atención médica. El concepto de la ubicación sensible, o en inglés se llama sensitive locations, son lugares donde las autoridades migratorias no se manejan, no se meten y no hacen su trabajo en estos lugares. Y esto incluye escuelas, incluye iglesias, mezquitas, sinagogas, incluye templos, cualquier lugar religioso, y también incluye cualquier sitio de atención médica, como un hospital, un consultorio, una clínica, un centro de atención de urgencia, y también los lugares de vacunación. Y no conocemos de ningún caso de que las autoridades migratorias violen esta política en Nueva York. Entonces queremos asegurarle a la gente que se puede acercar tranquilamente a los lugares de vacunación sin preocuparse por tropezar con la migra. Y también que es seguro intentar recibir un seguro médico, o sea, solicitar un seguro médico. La información que se pide al solicitar un seguro médico incluye información sobre el estatus migratorio, porque lamentablemente, porque como decíamos antes, tenemos un sistema que discrimina contra ciertas personas por su estatus migratorio y prohíbe que las personas consigan distintos seguros médicos por causa de su estatus migratorio. Entonces piden datos sobre el estatus, piden datos sobre el ingreso y sobre la cantidad de personas en la familia, pero esta información se usa únicamente para averiguar si esa persona clasifica para un seguro médico. No se usa para ninguna causa migratoria o para las autoridades migratorias. Ok, mentí. Un dato más o varios datos más sobre la vacuna. Sabemos que faltan vacunas, entonces es un proceso muy lento y muy complicado saber si por causa del trabajo uno clasifica para la vacuna. Y también es muy difícil manejar el sistema porque hay unos cuantos sitios. Hay sitios del estado de Nueva York, hay sitios de la ciudad de Nueva York, hay una línea telefónica del estado, hay una línea telefónica de la ciudad. No sé qué recomendar exactamente, más que si uno está en la ciudad de Nueva York, diría que es mejor empezar con los sitios de la ciudad. Son más accesibles a nivel idioma, la información telefónica es más fácil de acceder en español, pero también saber que
por el momento el proceso de averiguar si uno clasifica y después buscar turno es complejo, y esperamos que a través de seguir trabajando en esto que se va a agilizar, pero por lo pronto estas son las páginas y las líneas telefónicas para información sobre la vacuna. Ok, voy a cambiar un poco para hablar de derechos más generales. ¿Hay otras preguntas sobre la vacunación o el COVID-19 antes de seguir? Hay preguntas sobre la carga pública, Max. Sí, Ok. Sí, Aida está, gracias, Omaira, lo estás viendo, sí. ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. La de Aida. Ujú, Ajá, la leo. ujú. Ok. Aida Arzola pregunta, ¿en qué consiste la prueba de la carga pública que aplica para la carga pública? Esa es la pregunta de ella. Y la otra pregunta de Kirly Zambrano es, mis hijos tienen United Healthcare, estamos en proceso de asilo, me dijeron que lo usara por un año, pero que luego lo retirara porque me afectaría en el caso de mi asilo por considerarse carga pública. ¿Es cierto o no? Gracias. Y la última pregunta es de Eliana Flores, bueno, no sé si es pregunta o comentario, dice, Medicaid otorgado por embarazo entra como carga pública. Exacto, una pregunta. Ok, perfecto. Muy buenas e importantes preguntas. Sí. Voy con la última primero y después para atrás. El Medicaid, para los que no saben, hay un tipo de Medicaid que es específicamente para personas embarazadas. Ese, tal como el Medicaid de emergencia, es un tipo de Medicaid que no entra en la carga pública. Entonces, recomendamos a cualquier persona embarazada que puede inscribirse en el Medicaid que lo haga. Y la mayoría de las personas lo pueden hacer porque aún las personas indocumentadas, cuando están embarazadas, pueden conseguir el Medicaid. Depende siempre del ingreso de uno también, pero sí, se puede inscribir en ese programa sin preocuparse por la carga pública. Lo mismo es cierto para cualquier persona que está pidiendo el asilo, tanto como las personas que tienen el asilo y están a través del asilo pidiendo la residencia permanente. Para las personas que están pidiendo el asilo no hay prueba de carga pública, jamás. Entonces es un caso más claro, porque reconozco que el tema de la carga pública es sumamente compleja, pero la carga pública no aplica a las personas solicitantes de asilo. En cuanto a la pregunta sobre el seguro de los hijos, Ajá. eso, bueno, si es una persona que está pidiendo el asilo, lo más importante es lo que decía antes, esa persona nunca va a pasar por la prueba de la carga pública, entonces no importa si los hijos tienen seguro médico o no. Pero aún más que eso, aún una persona que no tiene el asilo, pero está pidiendo el asilo, la residencia permanente, por ejemplo, a través de otro familiar, igual en ese caso el seguro médico de los hijos no importa, porque lo único que se averigua en la prueba de la carga pública son los beneficios que está recibiendo uno mismo. O sea, si yo estoy pidiendo la residencia permanente, lo único que pueden llegar a evaluar son los beneficios que recibo yo, no mis hijos. Entonces siempre es bueno que los hijos se mantengan en el seguro médico, si los hijos están recibiendo SNAP, que es los cupones de comida, o la vivienda pública. En la mayoría de estos casos, si el adulto no tiene la residencia permanente, lo más probable es que tiene hijos que son ciudadanos o residentes permanentes y técnicamente son los hijos los que están recibiendo el beneficio. Y en cualquiera de esos casos, el adulto, como una persona que todavía no tiene la residencia permanente, no clasifica para ese beneficio directamente, entonces la familia no tendría por qué salir del programa. Mejor que los hijos sigan recibiendo los cupones de comida, que siga recibiendo el subsidio para la vivienda, por ejemplo, porque no va a tener un efecto negativo en la solicitud migratoria del padre. Yeah.
Entonces contesté varias preguntas muy específicas y no contesté la primera pregunta, que es como más generalizado de qué se trata de la carga pública. Correcto. La carga pública es algo que existe desde hace mucho tiempo en la ley migratoria de Estados Unidos, pero que cambió el año pasado por una reforma que hizo la administración de Trump y que la administración de Biden está activamente intentando revertir. Pero actualmente seguimos teniendo la política nefasta del expresidente. La carga pública es una parte de ciertas solicitudes migratorias para la residencia permanente, solamente para la residencia permanente y solamente en algunos casos, principalmente cuando una persona está pidiendo la residencia permanente a través de un familiar ciudadana norteamericana. Y en esos casos evalúan distintos factores de la vida de una persona para ver si es probable que esa persona se vuelva dependiente del gobierno. Entonces investigan cuál es el ingreso de esa persona, si ha recibido anteriormente ciertos beneficios públicos, pero son muy limitados los beneficios públicos. Y la conclusión que hemos sacado al analizar esta regla durante años es que básicamente no hay programa de seguro médico o de salud pública que entre en la regla de la carga pública, porque las personas que se tienen que someter a esta prueba no clasifican para los únicos programas nombrados en la regla. Entonces, realmente en más del 99% de los casos, las personas pueden, y recomendamos que las personas usen los beneficios públicos para los cuales clasifican cuando se trata del tema de salud, sea el Medicaid de emergencia, el Medicaid en el caso de embarazo e incluso el Medicaid generalizado, porque las personas que clasifican para el Medicaid con fondos federales son personas que en la mayoría de los casos ya tienen la residencia permanente. Y las personas que tienen la residencia permanente a la hora de renovar la residencia o a la hora de pedir la ciudadanía no tienen que volver a pasar por la prueba de la carga pública. Entonces, sé que es confuso y complejo y siempre es una buena idea consultar con un experto migratorio si uno está en el proceso o está pensando en procesar la residencia permanente. Y también saber que en la gran mayoría de los casos los beneficios públicos no les van a jugar en contra. Igual, el tema de la carga pública es, en ciertos sentidos, para algunas personas peligrosa porque no se trata solamente de los beneficios públicos, también se trata del ingreso de uno. Entonces, a lo mejor una familia con bajos ingresos, la solicitante de esa familia a lo mejor va a tener dificultad con la carga pública por causa del ingreso, pero no por causa de usar los beneficios públicos. Entonces queremos distinguir esas cosas porque sabemos que hay mucha gente que tiene preocupación o miedo de usar los beneficios públicos que realmente necesitan y que según la ley pueden usar sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, ese es como un resumen medio rápido de la carga pública. Igual puedo volver a tocar varios temas de la carga pública un poco más adelante y hablo brevemente sobre algunos derechos que tenemos todos en el sistema de salud pública y que todo lo que voy a decir ahora va por fuera del tema de la carga pública. O sea, las personas pueden ejercer estos derechos sin preocuparse por la carga pública. Max, disculpa. Uno es el acceso. Ajá. Disculpa, Max. Alexander pregunta, ¿cuál es la edad máxima para aplicar al Medicaid o al sistema de salud de este estado, acá en Nueva York, para un seguro médico? ¿Y la otra? La edad máxima, no hay edad máxima. Para aplicar a un seguro médico aquí en el estado de Nueva York. Claro, hay distintos seguros dependiendo de la edad de uno, como por ejemplo hay un seguro para niños universal. Los niños, incluso los niños indocumentados, pueden clasificar para el
el seguro médico de niños hasta los 19 años, o sea, hasta los 18 años. Y después los adultos pueden pedir el Medicaid dependiendo del estatus migratorio hasta cualquier edad. Hay otro tipo de seguro médico público o otro seguro médico para personas para personas mayores de 65 años, que es el Medicare, que no vamos a tocar tanto en esta presentación, pero que es un seguro para personas que tienen mínimamente la residencia permanente y una duración de más de 10 años en el país. Pero el Medicaid está disponible para todos dependiendo del ingreso y del estatus migratorio. Vale, excelente, excelente, gracias. Ok, voy a pasar por esto rápido porque veo que hay mucho interés en el tema del seguro médico y la carga pública, que está más al final, pero solo para asegurarle al público que el derecho al acceso lingüístico es un derecho universal y hay muchas obligaciones que tienen los proveedores de servicios de salud en cuanto a identificar el idioma preferido del paciente y después brindar servicios de interpretación y de traducción en toda comunicación con los pacientes que prefieren recibir su información, por ejemplo, en español. Entonces, todos tenemos este derecho. Nunca hay que, por ejemplo, llevar a un familiar, a un amigo para servir de intérprete porque el proveedor de servicios de salud tiene la obligación legal de hacer eso. Pero bueno, sabemos que a veces los hospitales y las clínicas no necesariamente siguen la ley al pie de la letra, entonces siempre es importante volver a mencionar este derecho para que podamos todos reclamar ese derecho a la hora de pedir y de recibir servicios de salud. Y algo a lo mejor un poco menos sabido es que la asistencia financiera también es un derecho universal. O sea, universal para personas de bajo ingreso en este estado. Y lo que significa asistencia financiera no es que uno pueda recibir servicios médicos gratuitos, sino que los hospitales tienen la obligación de ofrecer descuentos, de avisar a la gente que tiene este derecho de pedir la asistencia financiera y de permitir que las personas tengan hasta 3 meses después de recibir un servicio para pedir la asistencia financiera y ver cómo se puede reducir el costo de una factura médica o cómo se puede arreglar para pagar en cuotas accesibles. Y un poquito más adelante voy a dar un número de teléfono y una página de un grupo que trabaja en este asunto específicamente, ayudando a la gente a resolver las facturas médicas y las peleas que se tiene muy seguido en este país con los hospitales. Bueno, lo ideal igual es no llegar a eso por haber ido a lugares de atención de alta calidad y de bajo costo, y por suerte tenemos unos cuantos de estos lugares en la ciudad de Nueva York y también en el estado, pero concentrados más en la ciudad. En cuanto a la salud mental, hay una línea telefónica que se llama NYC Well, que es 24 horas por día, los 7 días de la semana, disponible para absolutamente todos y totalmente anónimo. Se puede llamar al número que está en el teléfono, marcar 3 para español. También se puede usar el servicio de texto y también el servicio de chat. Eso NYC Well es específicamente para servicios de salud mental. Y después tenemos una red enorme de centros de salud comunitarios. Nombré algunos acá en Manhattan, como Ryan, Betances, pero hay centros de salud comunitarios en todos lados. Y esto no es específico para las ciudades, en realidad en todo el país, a través de la página que está acá en la pantalla. Y después algo sí que es único, o por lo menos el tamaño del sistema es único, en la ciudad de Nueva York, que es el sistema de salud público y los hospitales públicos. Que es un sistema muy grande de 11 hospitales, como Bellevue, como Gouverneur, y también 70 clínicas a lo largo de toda la ciudad que son públicas. Hace muy bien en
dar información y hacer campañas sobre el acceso a los servicios de salud para los inmigrantes. Tienen lo que se llama una carta abierta a neoyorquinos inmigrantes. Acá hay una imagen. O sea, el sistema público está para todos, incluso para las personas que no tienen seguro médico, y es un sistema muy acostumbrado a tratar con la comunidad inmigrante, con la comunidad indocumentada, con las personas que no tienen seguro médico, con las personas que prefieren recibir los servicios de salud en otros idiomas. Entonces, siempre se puede ir a otros hospitales también tranquilamente, pero nosotros recomendamos como un buen servicio el sistema público, y también porque tiene un programa nuevo para las personas que no clasifican para el seguro médico, que se llama NYC Care. O sea, ya tiene más de un año, no es tan nuevo, pero es un programa que es para personas que no tienen seguro médico y ofrece servicios como para tratar de que las personas sin seguro tengan una experiencia más parecida a las personas que sí tienen seguro médico. Por ejemplo, se recibe una tarjeta de membresía, tiene un número de teléfono dedicado a las personas inscritas en este programa, que es de 24 horas, garantizan una cita con el médico de cabecera dentro de 2 semanas. También siempre se puede ver al mismo médico de cabecera, horarios de farmacia extendidos. Entonces es un servicio muy recomendable que solamente está disponible a través del sistema público. Una persona puede ir al sistema público sin inscribirse en este programa también, pero nosotros recomendamos que se haga porque mejora la experiencia de acceder al sistema público. Y también se puede llamar a la línea telefónica que está acá. A través de ese proceso de inscribirse en NYC Care también ayudan sin costo a averiguar si la persona clasifica para otro tipo de seguro médico. A lo mejor uno no sabe que clasifica para un seguro médico más comprensivo, y a través de NYC Care pueden inscribirse en ese programa. Y si no, porque la persona está indocumentada o tiene un ingreso demasiado alto para clasificar, por ejemplo, para el Medicaid, se puede inscribir en el NYC Care. Bueno, esta es una copia de lo que ya había mencionado. Bueno, este es el recurso para tratar el tema de la asistencia financiera que mencioné antes. Ahora, en breve voy a tocar el tema del seguro médico, y hay otros recursos y otra línea telefónica para clasificar para un seguro médico. Lo que está en pantalla ahora es un servicio para las personas que a lo mejor tuvieron que ir al hospital o una clínica y recibieron una factura y no saben cómo manejar el tema. Estos son abogados sin fines de lucro y sin cobrar nada, que ayudan a manejar la negociación con el hospital o con la aseguradora o con quien sea. Entonces es un muy buen recurso para resolver el tema de las facturas médicas, o también si uno tiene seguro médico y no sabe bien cómo usarlo o cómo ubicar a un proveedor que acepta ese seguro, también pueden ayudar con eso. Entonces es importante anotar el número 888-614-5400. Excelente. Ok, ahora hablo un poquito sobre un tema sumamente complejo en este país, pero muy importante, que es el seguro médico. Saber si uno clasifica para un seguro médico en el estado de Nueva York, porque es un tema estatal, saber eso depende de 3 factores. Uno es que una persona tiene que vivir en el estado de Nueva York, porque las reglas cambian según el estado, y las reglas para el estado de Nueva York son para las personas que están viviendo en Nueva York. Y después depende del estatus migratorio, que es la parte más compleja. O sea, tenemos un sistema migratorio muy complejo y un sistema de salud muy complejo. Se cruzan y es un lío, pero por suerte hay mucha ayuda para descifrar si uno clasifica o no. Entonces, si uno vive acá, después depende del estatus migratorio y después depende del ingreso, porque la mayoría de los programas públicos están diseñados para las personas de bajos recursos.
pero qué significa bajos recursos depende un poco del contexto. Los dos programas públicos más grandes, o sea, los 3 seguros públicos más importantes son el Medicaid, el Plan Esencial, que en la mayoría de los casos es para personas que ganan un poco más que las personas que clasifican para Medicaid, y el Seguro Universal para Niños, que en inglés se llama Child Health Plus. Entonces, en cuanto al ingreso, el ingreso máximo para clasificar para Medicaid para una persona soltera es de alrededor de 17, que para una familia de 4 sería alrededor de 35,000. El plan esencial es para personas que ganan un poco más que eso, o dependiendo del estatus migratorio, a lo mejor clasifican para el plan esencial de todos modos, pero hasta 25,000 más o menos para una persona soltera y hasta más de 50,000 para una familia de 4. ¿Para cuál plan uno clasifica? Depende del estatus migratorio que tiene uno. Si una persona es indocumentada y no tiene ninguna solicitud pendiente para algún estatus migratorio, no clasifica para estos programas, lo cual es muy lamentable y estamos luchando para cambiar eso, pero actualmente esa es la realidad. Clasifica para el Medicaid de emergencia, como hablamos antes, pero no para el Medicaid comprensivo. Oh, importantísimo, Max. Las personas que sí... Y gracias, Max, gracias por esa aclaratoria, porque yo creo que es bien relevante, porque hay mucha confusión al momento de buscar la información en la página de la ciudad, como decir, el Departamento de Salud de la ciudad, y no queda claro, y gracias por decirlo, Max, de que cuando no se está en un estatus regular migratorio, así sea pending, que es cuando uno está buscando asilo, uno no clasifica para estos planes de seguro. Gracias por decirlo, Max. Seguro. Pero bueno, hay muchísimos estatus migratorios que sí traen la opción de inscribirse en un seguro médico, e incluso para las personas que no tienen un estatus vigente, pero que están en el proceso de pedirlo, como por ejemplo ya haber enviado los primeros papeles para pedir el asilo. Eso hace clasificar a una persona para el seguro médico en el estado de Nueva York, tal como los residentes permanentes, las personas con TPS, las personas con DED, las personas con DACA, personas con cualquier tipo de visa laboral o estudiantil. Todas estas personas clasifican para uno de estos seguros médicos si también tienen el ingreso, o sea, por debajo del ingreso máximo. Y después hay algunas personas que, sin importar el estatus migratorio, clasifican para un seguro médico, como el caso de personas embarazadas, como habíamos dicho antes, que es un seguro médico comprensivo a través de Medicaid, pero que solamente dura durante el embarazo y por 2 meses después del embarazo. Y también es el caso de cobertura universal para los niños. O sea, las personas hasta llegar a los 19 años en Nueva York clasifican para el seguro médico, sin importar el estatus migratorio. Pero después, las personas que son mayores de 19 se consideran adultos y ahí tienen que tener uno de estos estatus migratorios para poder clasificar para el seguro médico. Entonces, es complejo e incompleto, pero hay muchas opciones para personas que tienen cualquiera de estos estatus o una solicitud pendiente. Y para las personas que están en estatus irregular, o sea, que tienen la visa vencida o que no tienen ningún tipo de estatus y nunca tuvieron, existe el Medicaid de emergencia. Esto lamentablemente ni siquiera es universal para las personas indocumentadas, porque uno tiene que ser indocumentada y también de muy bajos recursos. Es igual que el Medicaid, hasta 17,000 y pico por año en ingreso. Es para personas indocumentadas y, como decía antes, es una cobertura muy limitada. Básicamente, por lo general, cubre 3 cosas. Una condición de emergencia que se trata en la sala de emergencias, la quimioterapia para personas indocumentadas que tienen distintos tipos de cáncer,
Y para las personas que tienen insuficiencia renal pueden recibir diálisis en clínicas de la comunidad, o sea, pueden recibir diálisis fuera del hospital. Esas son las 3 categorías por lo general de cobertura bajo Medicaid de emergencia, y por suerte hoy por hoy tenemos también cubierto el testeo, evaluación y tratamiento para el COVID-19 en este programa. Entonces, había dicho que el testeo era gratuito en la ciudad de Nueva York, pero también el tratamiento para las personas que clasifican para el Medicaid de emergencia y conozco unos cuantos casos de personas que tienen enfermedad de COVID-19 muy fea y que pasan un mes entero en el hospital recuperándose. Todo eso está cubierto bajo el Medicaid de emergencia hasta empezar a recuperarse. Y ahí se corta. que volvemos a hablar del problema de lo incompleto que es el sistema de protección sanitaria en el país, y en el estado y en la ciudad. Pero de todos modos es importante tratar de entender un poco de lo que sí tenemos en cuanto a la protección social. Bueno, como decía, soy profesional en esto, hago esto todos los días de mi vida y aún así me confunde a veces porque el cruce de estos 2 sistemas muy complejos es algo muy difícil de descifrar. Pero no hace falta descifrarlo solo. O sea, hay muchos recursos disponibles, siempre se pueden comunicar conmigo, pero también pueden hablar directamente con las personas que hacen la inscripción en el seguro médico. Se puede llamar al servicio del Estado, el número de teléfono y la página están en la pantalla, se puede hablar en español, es gratuito y hacen varias preguntas en cuanto al ingreso y al seguro, al ingreso al estatus migratorio para ver si uno clasifica para un seguro médico. No vale la pena intentar descifrar para qué se clasifica solo cuando hay recursos disponibles para ayudar a entender eso. Ok, hablé mucho sobre muchos temas y veo que hay muchos comentarios y preguntas entrando, entonces dejo brevemente mi información en la pantalla acá y también lo puedo poner en el chat porque voy a dejar de compartir pantalla, así puedo ver. Excelente, gracias Max. Sí, bueno, un poquito como recapitular de lo que he estado y en base a lo que tú has comentado durante la presentación, y me tomé la libertad como que responderlo en el chat viendo las preguntas de algunas personas presentes, entre ellas Alexandra y María. Ellos comentaban que no les quedaba claro si aquel que está solicitando asilo y el caso de asilo de ellos está en la corte, bueno, si ellos aplicaban para un seguro médico. Y en el caso de María, preguntaba por ser venezolana y lo del DED, si ella podía clasificar a un seguro médico. También hacían referencia dentro del chat, que no te pongo a buscarlo porque han pasado varias conversaciones por allí, del caso de un muchacho que dice que a su suegra, que tiene 65 años, mayor de 65 años, perdón, le dijeron que no podía aplicar a un seguro médico. ¿Tú pudieras, por favor, aclararnos eso? Sí, o sea, las personas mayores de 65, el sistema que existe por lo general en Estados Unidos para las personas mayores de 65 es el Medicare, que se requiere la residencia permanente. Entonces es un problema porque es un sistema bastante bueno para las personas que clasifican, pero para las personas que no clasifican para el Medicare, hay opciones limitadas. Se puede igual inscribir en el Medicaid de emergencia y se puede acceder al sistema público y a los centros comunitarios de salud para recibir la atención, pero sigue siendo una lucha lograr que las personas mayores de 65 indocumentadas logren tener un seguro médico para inscribirse. Y sobre la pregunta del DED y el seguro médico, o sea, todavía no hay forma específica de registrarse ni nada para el DED, pero teniendo el DED se va a poder inscribir en un seguro médico. Eso sí,
O sea, es un estatus que permite la inscripción en el seguro médico tal como el TPS. Sí, en el caso de Alexander, y disculpa Omi, en el caso de Alexander, sí, se me olvidó especificarte eso, que su suegra, que es mayor de 65, no tiene un estatus regular migratorio. Quiere decir entonces que no clasifica para el Medicare, porque el Medicare es solo para residencias permanentes. ¿Correcto, Max? Exacto. Ya. Aquí había otra pregunta, no, o sea, no entiendo con respecto a qué, pero preguntan, ¿y para los estudiantes? Para las personas que tienen visa estudiantil, clasifican dependiendo del ingreso, clasifican para un seguro médico. Lo más probable es que clasifiquen para el plan esencial. Ok. Y se puede hacer a través del mismo sistema que puse al final. Y pongo el número de teléfono de nuevo en el chat. Perfecto. Y aquí hay había otra pregunta. Ay, pero ya va. Me movieron la pregunta, vale, están preguntando demasiado. Aquí hay una pregunta, dice, Sabrina, pregunta, buenas noches, una persona que tenga un accidente laboral y se da el caso de una urgencia, ¿por qué el sistema, ya va, la perdí, ya va, un accidente laboral y se da el caso de una urgencia, ¿por qué el sistema de Work Compensation se encuentra en proceso? No sé si estoy contestando la pregunta, pero es un dato importante porque es otro tipo de situación que no mencioné en la presentación, que es para una persona que tiene un accidente laboral, esa persona puede clasificar para compensación laboral sin importar el estatus migratorio. Las personas indocumentadas que se accidentan en el trabajo pueden, dependiendo de la situación, recibir cobertura para sus necesidades médicas y su recuperación y terapia a través del programa de compensación de trabajo. Si la pregunta es si durante el transcurso de pedir la compensación laboral, si esa persona puede usar el Medicaid mientras tanto, sí. Sí. Ok. Sí es que clasifica para el Medicaid. Ok, porque ahí entonces esa persona entraría en todas esas reglas y números que tú colocaste en las diapositivas, que su ingreso anual sea tanto, que los miembros de la familia sea tanto, Exacto. y ya luego entonces, de acuerdo a eso, entraría un plan. Ok, bueno. El tema de la compensación laboral no depende de ninguna de esas cosas, siempre y cuando se puede probar que es un accidente laboral. Ok. Para eso requiere de un abogado, me imagino, ¿verdad? Sí, exacto. Ya veo. Uh-huh. Alexander pregunta de nuevo, creo que en ese caso pueden aplicar algún seguro de los condados. No sé con respecto a qué venía Alexander. O sea, hay programas municipales, como por ejemplo NYC Care, que es específico para la ciudad de Nueva York, que es un buen programa y nosotros recomendamos que las personas que no pueden inscribirse en un seguro médico más completo, que se inscriban en un programa como NYC Care. De todos modos, es importante aclarar que no es seguro médico. Es un programa de mejor acceso y coordinación del sistema público, pero si uno tiene NYC Care no puede ir a un hospital privado, no puede ir, o sea, todos podemos ir a cualquier hospital que queremos, pero el NYC Care no va a cubrir el costo de los servicios en un hospital privado o una clínica privada. Es solamente un programa que funciona dentro del sistema público. Pero sí es recomendable que se inscriba en ese programa cuando una persona no clasifica para otro programa por causa de su estatus migratorio. Ok. María Contreras pregunta, ¿tendría que esperar el número de seguro social para aplicar al seguro médico? ¿O qué tendría que esperar? Muchísimas gracias. No hay que esperar un número de seguro social porque de hecho hay, por ejemplo, las personas que piden el asilo, por ejemplo, uno se manda, o cualquier pedido, pero usamos el asilo como un ejemplo, se envía la primera tanda de papeles y se recibe de vuelta un formulario que es el I-797. El formulario federal I-797 es una prueba suficiente para inscribirse en un seguro médico.
en ese momento la persona no tiene un número de seguro social, pero no hace falta un número de seguro social para poder inscribirse en el seguro médico si la persona tiene ese... Porque el I-797 funciona como un comprobante del gobierno federal que hay algún trámite migratorio en proceso. Con eso solo se puede inscribir en un seguro médico. Perfecto. Daniel Solaque pregunta, buenas noches, gracias por esta excelente iniciativa. Tengo que enviar, no sé, aquí no te voy a copiar. Lo que iba a decir. Patricia Castro dice, buenas noches, buenas noches, ¿se puede utilizar el seguro de emergencia solo en el hospital donde lo solicité? No, se puede usar. El Medicaid de emergencia funciona, o sea, dentro de sus muchas limitaciones, pero se puede usar en cualquier lugar siempre y cuando sea un servicio cubierto, que sería un caso de emergencia, una prueba o tratamiento del COVID-19 o la quimioterapia o la diálisis. Pero la persona que se inscribe en el Medicaid de emergencia lo tiene durante un año entero y se puede usar en cualquier hospital. Excelente. María está como agregando allí a su pregunta anterior, porque coloca, y si es de ED, me imagino que es como en conexión a lo que ha preguntado anteriormente, ¿cierto, Max? Claro, si una persona tiene, o sea, usé el I-797 como un ejemplo, pero básicamente si uno tiene una prueba de un estatus, aunque sea temporal, o una prueba de que está en el proceso de pedir un estatus migratorio, en cualquiera de esos casos clasifica para el seguro médico. Ok. Si tiene el ingreso necesario también, porque nunca hay que olvidarse de que también depende del ingreso. Si una persona tiene un ingreso bastante alto, a lo mejor no clasifica para el seguro médico. Acuérdate, María, que todo eso va a depender de muchos como criterios de elegibilidad que tiene la ciudad para poder tener acceso a esos seguros que Max mostró en sus diapositivas anteriores. Tenemos a Angélica que pregunta, tuve un seguro médico hasta el 31 de diciembre por el seguro de mi esposo, casada con un ciudadano americano. ¿Para qué seguro médico clasifico? Ya introduje los documentos en USCIS para mi cambio de estatus, me imagino porque está casada con un ciudadano norteamericano. Claro. En ese caso, bueno, depende, como decíamos hace un ratito, de otros factores también, como por ejemplo el ingreso. También, no sé si es el caso de Angélica, pero teniendo un seguro médico, o sea, hemos hablado hoy sobre los programas públicos, pero la mayoría de las personas en Estados Unidos reciben su seguro médico a través del trabajo. Es una mayoría pequeña, pero un poco más del 50% de las personas en este país reciben el seguro médico a través del trabajo y pueden otorgar ese seguro médico a sus familiares también. Entonces, si su esposo tiene seguro médico a través del trabajo, puede seguir clasificando para ese seguro médico. Pero en el caso de que la persona, por ejemplo, tiene un ingreso bajo y está en el proceso de pedir la residencia permanente a través de un familiar norteamericano, clasificaría para el plan esencial, dependiendo del ingreso. Excelente. Mayra, tienes otra pregunta allí, ¿verdad? Sí. De Daniel, creo que la completó ahora sí. Ahora sí la terminó de escribir. Buenas noches, gracias por esta excelente iniciativa. Tengo que enviar la planilla I-944. En las instrucciones indica que es altamente favorable tener un seguro médico. Entonces, ¿puedo aplicar a un seguro del estado de Nueva York, aunque estos sean estatales y no privados? Sí, el formulario I-944 es uno de los formularios nuevos que se introdujo con la reforma de la administración anterior. Y es uno de los formularios principales que conforma la prueba de la carga pública. Cuando el formulario dice que es altamente favorable tener un seguro médico, está diciendo
por un lado, es mejor tener un seguro privado que público. Ah. En parte porque tener un seguro privado indica un ingreso más alto. Porque a fin de cuentas, más importante que el seguro médico es el ingreso. Nuestra recomendación desde la perspectiva de salud es que es siempre mejor tener un seguro médico que no tenerlo. Y también indica para la migra, por lo general, una situación más estable tener seguro médico que no tener seguro médico. Sí, vamos a leer muy, muy literalmente las indicaciones de las autoridades migratorias, es mejor seguro privado que público. Pero es mucho mejor tener seguro público que no tener seguro. Entiendo. Por la salud de uno y también porque indica que una persona puede cubrir ciertos costos médicos que tiene. Ok, agrega Daniel. Sorry. Claro, lo otro que está diciendo Daniel es que claro. tiene la I-797, entonces dependiendo del ingreso de Daniel va a clasificar para el plan esencial. Y el plan esencial sí es un plan público, pero no es un plan que perjudica la prueba de la carga pública. Entonces a lo mejor no es altamente favorable, pero tampoco juega en contra. Entonces mucho mejor que el seguro médico sea neutro y que Daniel tenga el seguro médico mientras tanto para poder cubrir sus necesidades médicas. Excelente. Hay que tomar en cuenta siempre, sobre todo ese número telefónico que colocaste allá en el chat, Max, porque a través de ese número telefónico ellos pueden verificar su elegibilidad, ¿correcto? Exacto. De todas maneras, yo voy a estar, porque como está hacia allá arribota, yo voy a darle un copy y lo voy a pegar acá para que las personas lo pueden tener en las primeras líneas del chat, ¿ok? Sí, Daniel dice que, ok, muchas gracias, tengo la I-797 de que mi caso esté en análisis. ¿Puedo acceder a un seguro privado? Es decir... el tema del... Es decir, entonces el seguro de New York es finalmente público. Sí. Ah, ok, sí, ya. O sea, están las dos posibilidades. El Medicaid es un plan público, el plan esencial es un plan público. Después hay muchos planes privados también que se puede conseguir con o sin subsidios, dependiendo del estatus de uno. También es una opción que no recomendamos porque es imposiblemente caro, pero se puede comprar un seguro médico privado directamente a través de la aseguradora, pero es extremadamente caro. No se recomienda. Ok. Yo creo que con eso, creo que no hay más preguntas hasta ahora en el chat. Por favor, ustedes corríjanme porque uso lentes y las líneas se me escapan rapidísimo. María Contreras pregunta, quedé en duda de qué trata el New York Care. Bueno, el programa NYC Care es un programa que administra y que maneja Health and Hospitals, que es el sistema de servicios de salud público de la ciudad de Nueva York. Dependiendo de dónde uno vive, por ejemplo, en Manhattan, los hospitales Bellevue, Metropolitan, Harlem, en el Bronx, Lincoln, Jacobi, en Brooklyn, Woodhull, Coney Island, Kings County, en Queens, el Queens Hospital, Elmhurst, son todos hospitales que forman parte de una red pública que también incluye clínicas primarias. Toda esa red está disponible para cualquier persona, sin importar el ingreso, sin importar el estatus migratorio, sin importar si uno tiene seguro médico o no, y además tiene un programa que se llama NYC Care, que la gente se puede inscribir y a través de eso recibir como una atención mejor o más coordinada a través del sistema público. En vez de ir al hospital cuando uno tiene una necesidad, se conectan a través de NYC Care con un médico familiar, a donde puede ir seguido para los chequeos, para las cuestiones preventivas. Tiene acceso directo a una línea telefónica de ayuda al cliente para las personas inscritas en NYC Care. Tienen horarios
para ir a la farmacia después del trabajo, horarios hasta largas horas de la noche. Entonces el NYC Care no es propiamente dicho un seguro médico, pero es un plan que existe a través del sistema público de salud para mejorar la experiencia dentro del sistema público. Sé que es complejo, pero es que no es un seguro médico, porque después no se puede llevar esa tarjeta y no, tampoco es carga pública. Mira, Max, tomando... No, yo tengo una pregunta. Dale. O sea, yo tengo Medicaid porque, pues, mi estatus migratorio, pues, no pertenezco ni a TPS, ni DID, ni asilo, ni nada. Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo acceder entonces al programa de NYC Care o no es necesario? Porque ya estoy con Medicaid. Exacto, no es necesario porque, y de hecho, lo que decía antes es que en el proceso de averiguar, si llamo hoy al NYC Care, la primera pregunta que me van a hacer es, ¿tienes seguro médico? Y voy a decir, sí, por suerte tengo seguro médico a través del trabajo. Y van a decir, bueno, gracias por llamar, pero este programa no es para usted. Porque es un programa que está diseñado para personas que no tienen seguro médico. Y como el sistema público sabe que es mejor tener un seguro médico, en primera instancia, hacen las preguntas para averiguar si esa persona clasifica para un seguro médico. Y muchas personas se acercan al sistema público pensando que no clasifican y a través de ese proceso se dan cuenta que en realidad clasifican para Medicaid o el plan esencial. Y para las personas que no clasifican para esos programas, ahí sí pueden inscribirse en NYC Care. Okay. Sin preocuparse por la carga pública. Max, tenemos a Jose con una pregunta en cuanto a para el seguro. Ella dice, estoy solicitando asilo, pero aún no tengo el permiso de trabajo. ¿Cómo puedo justificar mis ingresos para aplicar al Medicaid si no puedo trabajar legalmente? Se puede hacer una autodeclaración del ingreso. Okay. Patricia quiere confirmar, antes de entrar con un cierre con lo de la carga pública, Max, Patricia agrega allí que si el New York Care o el New York City Care, que es como se llama el programa, se puede ir o se puede obtener servicio odontológico. Se puede, con la limitación de que es a través del sistema público que suele tener listas de espera bastante largas, pero sí se puede. Ok, fíjate Max, yo quiero robarte de tu presentación, que es simplemente extraordinaria, para hacer un resumen, y porque sé que esto es como una pregunta constante en el chat y en nuestra comunidad por todos lados, por el WhatsApp, por todas partes, Max, sobre qué beneficios públicos son parte de la carga pública y siempre respetando y considerando lo que tú conoces y lo que a bien tienes en tu vasta experiencia en esta área, ¿no? Entonces quisiéramos dejarle claro lo que Max comentó, hablado, pero que también graficó en su diapositiva, pero quiso dar cancha para las preguntas. Los beneficios públicos que ya entraban, acuérdense que él utiliza la palabra entraban porque la carga pública es un concepto de muchísimos años atrás, ¿no? Para la carga pública es la asistencia en efectivo, cash assistance, si el gobierno está pagando por el cuidado de la salud a largo plazo, es decir, si estás en una clínica y tienes de pronto un enfermero o alguien que te esté cuidando. Otro de los beneficios que se pueden considerar dentro de la carga pública está el SNAP, que es la tarjeta de alimentación, está la sección 8 y vivienda pública, que son estos espacios que comúnmente por acá, Max, lo conocemos como proyectos, en donde las personas son beneficiarias de estar en determinados sitios viviendo y el Estado es quien cubre la mayor parte de los costos por el alquiler y la acomodación. Los beneficios utilizados por otros miembros de la familia no forman parte de la nueva carga pública. Por ejemplo, los beneficios utilizados por los niños no afectan la solicitud de la residencia permanente. Recuerden, y él lo repitió en varias oportunidades, cuando digo él, disculpen, me refiero a Max, durante su presentación, la mayoría de los beneficios no forman ni formarán parte de la carga pública.
estos son los beneficios que no forman parte de esa regla. El Programa Especial de Nutrición Complementaria, que es el WIC, el programa de las escuelas, cuando dan almuerzos en las escuelas, los autobuses escolares, el beneficio de desempleo que están dando, ahorita se conoce como MAX por aquello de la pandemia, la asistencia por desastre. Esto también tiene como que, son como programas emergentes que surgen a raíz de condiciones extraordinarias que se dan, bien sea generales en el país o en el estado. Y son, por ejemplo, cuando se dieron unas tarjeticas que repartieron el año pasado a través de las escuelas, Maxi, corrígeme si me equivoco, por razón de la pandemia. Entonces a los niños les entregaban en una tarjetica que los padres pueden utilizar para comprar alimentos. Ese tipo de beneficios no entran dentro de lo que es el concepto de la carga pública. Los bancos de alimentación y los shelters, es decir, aquellos espacios donde las personas se pueden quedar a dormir porque no tienen dónde pagar o cómo pagar una renta, o en aquellos lugares, iglesias, organizaciones donde reparten bolsas de comida para ayudar con asistencia alimentaria, no entra dentro de la carga pública, así como los servicios relacionados con el seguro, con el cuidado infantil. Es muy importante que tengan en cuenta esto, muchachos, porque en su mayoría, aquellos beneficios que son considerados carga pública, aquellas personas que están en un estatus irregular migratorio o en un proceso de regulación de su estatus, como buscando asilo o bajo un TPS o dentro de muy pronto nuestra nacionalidad bajo el DED, no entramos dentro de esos beneficios porque simplemente no somos residentes permanentes o ciudadanos, y esta mayoría de beneficios que Max a bien tuvo ilustrar en estas presentaciones solo son accesibles al menos para aquellos que tienen este tipo de estatus migratorios. Repito, residencia permanente o naturalizados o ciudadanía. Entonces era como que reforzar un poco de lo que tú habías mencionado al principio o los primeros minutos de este webinar, Max. Creo no tenemos más preguntas al respecto. Y no. Antes de culminar, queríamos anunciar que VIA está en proceso junto con el Departamento de Salud de aquí del Estado de Nueva York, de ser como agencia autorizada para determinar la elegibilidad de las personas, por supuesto, de nuestra comunidad venezolana, si pueden aplicar a un seguro médico, bien sea a bajo costo o gratuito. Eso es algo que nos llena de muchísimo orgullo. Estamos en el proceso de la preparación, de los entrenamientos, a Sistor. Vamos a tener a Jonathan y a Héctor apoyándonos muchísimo con esto. Y bueno, de esta manera podemos asistir al menos a navegar junto con nuestra comunidad si son elegibles o no para un seguro de bajo costo o gratuito a través del estado de Nueva York. Entonces, bueno, nada, no queríamos irnos sin antes dejarles saber lo que estamos trabajando, y esperamos, yo creo que en menos de un mes, muy pronto, estar ya oficialmente pues ofreciendo ese servicio para nuestra comunidad a través de nuestra organización. Y nuevamente, Max, darte las gracias como siempre por la paciencia y el tiempo que nos dedica para dar este tipo de talleres informativos, y a todos los que estuvieron presentes con nosotros. Por favor. Gracias a usted. La próxima vez no tengo que venir porque Niurka ya sabe toda la información y puede dar la presentación. No, tampoco, no, tampoco aquí. Siempre el apoyo tuyo, Max, y olvídate, con ustedes hemos aprendido muchísimo porque hemos tenido el honor de contar con gente como tú y tu organización desde el año 2018, cosa que nos llena de mucho orgullo y lo cuidamos como un tesoro. Y por favor, más bien todo lo contrario, Max, saber que podemos entonces hacer más cosas juntos de ahora en adelante. Seguro. Muchas gracias. Recuerden, este webinar va a quedar grabado o ya quedó grabado no solamente por Facebook, que quedó, ya acabo de cerrar la transmisión,